El buen samaritano, un llamado a la empatía en un mundo fragmentado. Vivimos en tiempos de conexiones digitales, pero nos sentimos más solos que nunca, rodeados de pantallas, pero apartados del contacto humano real. ¿Te has detenido a pensar cuándo fue la última vez que realmente ayudaste a alguien? ¿O cuándo fue la última vez que te sentiste movido por la compasión? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más poderosas que Jesús contó, una historia que desafió nuestras creencias más profundas y nos invita a ser mejores seres humanos, la historia del buen samaritano. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Fue contada por Jesús en respuesta a una pregunta crucial que le hizo un experto en la ley: ¿quién es mi prójimo? En los tiempos de Jesús, la sociedad estaba profundamente dividida. Judíos y samaritanos se odiaban. Los samaritanos eran considerados herejes, traidores de la fe. Un hombre, mientras viajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado. El camino era famoso por ser peligroso, lleno de ladrones y violencia. Lo golpearon, le robaron y lo dejaron al borde de la muerte. Sin embargo, lo más impactante no fue el asalto, sino lo que sucedió después. Primero, pasó un sacerdote. Al verlo, seguramente pensó en su pureza ritual, en sus obligaciones religiosas, y siguió su camino. Luego, un levita, otro hombre de Dios, hizo lo mismo. Ambos estaban más preocupados por sus deberes religiosos que por el hombre que moría a su lado. Y luego apareció el samaritano. Este hombre, un extranjero, un enemigo según las costumbres de la época, fue el único que se detuvo. Vendó las heridas del hombre, lo montó en su propio animal y lo llevó a una posada donde pagó para que lo cuidaran. Este fue el verdadero prójimo. Para entender el impacto de esta historia, tenemos que recordar el contexto de la época. Los judíos consideraron a los samaritanos como herejes. La enemistad entre ambos pueblos era profunda y antigua. Sin embargo, Jesús elige a un samaritano, alguien despreciado por su audiencia, para ser el héroe de la historia. Esto no fue accidental. Jesús no solo estaba enseñando sobre la compasión. En los tiempos de Jesús, la ley y las costumbres religiosas dictaban quién era puro y quién no. Los sacerdotes y levitas, al evitar al hombre herido, probablemente estaban cumpliendo con las reglas de pureza. Pero Jesús nos muestra que el verdadero amor al prójimo no se mide por reglas, sino por nuestras acciones. Este mensaje sacudió las bases del pensamiento religioso de la época. Y ahora, miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una cultura donde el otro es visto como enemigo? Ya sea por su color de piel, su religión, su orientación sexual o su posición política, hemos construido barreras en lugar de puentes. En este mundo fragmentado, estamos más preocupados por nuestras diferencias que por nuestras responsabilidades hacia los demás. La historia del buen samaritano nos llama a romper con esto. Nos llama a no ser como el sacerdote o el levita, que priorizan sus propias preocupaciones por encima de la necesidad del otro. Nos llama a detenernos, a ver a las personas como seres humanos que sufren, ya a actuar. Ahora, hablemos de algo que a menudo evitamos: la culpa. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que necesitaba nuestra ayuda? Nos decimos a nosotros mismos: no tengo tiempo, no es mi problema. Pero en el fondo, sabemos que podríamos haber hecho algo. La historia del buen samaritano nos recuerda que la fe auténtica no es solo lo que creemos, sino lo que hacemos con ese credo. Jesús nos muestra que la verdadera fe siempre está acompañada de acciones. No es suficiente con sentir culpa o remordimiento. Debemos transformar esos sentimientos en compasión activa. Este es el poder de la historia. Nos mueve de la inacción a la empatía, de la pasividad a la intervención. El buen samaritano no era un hombre extraordinario, no tenía poderes especiales.
Simplemente vio una necesidad y decidió hacer algo al respecto. Tú y yo podemos hacer lo mismo. En lugar de vivir aislados en nuestras propias preocupaciones, podemos empezar a ser más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean, y no solo las grandes tragedias, sino también los pequeños gestos cotidianos. Imagina un mundo donde todos decidieron ser más como el buen samaritano. Un mundo donde la empatía y el amor al prójimo fueron las guías de nuestras acciones diarias. No importa cuál sea tu fe o tu filosofía de vida, la compasión es un lenguaje universal que puede transformar nuestras comunidades y finalmente nuestras propias almas. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Seamos prójimos, seamos compasivos, seamos el cambio. Hoy es el día para empezar a vivir de manera diferente. Hoy es el día para ser el buen samaritano en la vida de alguien más. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y juntos hagamos del mundo un lugar más humano.